Ha habido momentos en la historia de la ciencia en los que el silencio resuena más fuerte que cualquier explosión. Uno de estos momentos es el siguiente. No fue un asteroide moribundo, una estrella o una galaxia recién formada lo que desencadenó la alerta. Fue el silencio idéntico el que la causó. El telescopio espacial James Webb, orbitando a 1 millón de millas de distancia y observando el universo con mayor profundidad que cualquier otro instrumento creado por el ser humano antes, realizó una observación de una región del espacio que se creía completamente vacía. Un espacio muerto entre galaxias, una omisión en el mapa cósmico. Sin embargo, lo que se descubrió allí rompió todas las suposiciones. En la parte más silenciosa del cosmos, el telescopio detectó una sombra que no emitía luz ni la reflejaba, la devoraba. Después ocurrió algo aún más extraño. Esa oscuridad se movió de manera deliberada y lenta, como si fuera consciente de que la estábamos observando. Lo que el telescopio registró a continuación obligó a un equipo de cosmólogos, por razones astrológicas y científicas, a abandonar los modelos establecidos de la realidad. No era un cometa, ni un púlsar, ni un agujero negro. Esto era algo diferente, algo que piensa, reacciona y, posiblemente, algo que viene a la mente. Esta es la historia de lo que el James Webb encontró escondido en las profundidades. Un fenómeno tan aterrador en su comportamiento y tan antinatural en su física, que los investigadores comenzaron a susurrar lo impensable. ¿Y si no proviene de nuestro universo en absoluto? Todo comenzó con un estudio de campo profundo, cerca del supervacío de Erídano. Un espacio casi mítico, famoso por sus misteriosas manchas frías y su número inusualmente bajo de galaxias. Durante la calibración, utilizando sensores que emplean la luz para mapear el proyecto de galaxias, el telescopio James Webb detectó una anomalía demasiado simétrica para ser natural, pero demasiado caótica para ser artificial. En lugar de observar gases interestelares lejanos o galaxias, se observó un círculo perfecto a través del telescopio. Silencio. No dejaba escapar ninguna luz. No había luz curvándose a su alrededor. No era un efecto de lente gravitacional. Era más bien una interrupción en el mismo tejido del universo. Imagina dejar caer tinta en un vaso de agua quieta y, en lugar de dispersarse, ver cómo el agua desaparece. Eso fue lo que demostraron los datos. No solo un vacío, sino un área desprovista de materia y también de leyes físicas. Las hipótesis iniciales sugirieron que podría tratarse de un tipo de agujero negro previamente desconocido. Sin embargo, los cálculos de masa no cuadraban. No había radiación ni emisiones de rayos X, solo una sombría onda gravitacional, un área de completa quietud que no tenía sentido alguno. Luego, durante varios días, el perímetro de ese objeto comenzó a cambiar, no como un cuerpo celeste en órbita, sino como algo que se movía. Investigadores de varias instituciones comenzaron a analizar los ecos de luz que rodeaban la anomalía. Lo que descubrieron fue más alarmante que cualquier supernova o agujero negro. Las ondas de luz distorsionada que se alejaban del objeto no eran aleatorias. Seguían una secuencia precisa, intervalos que correspondían a números primos. 2, 3, 5, 7 y 11, como si el objeto fuera más que una cosa, como si estuviera reconociendo, pero solo para alguien. Además, esta señal no era electromagnética, no había ondas de radio, gamma, infrarrojas, ni ninguna otra conocida. Era una disrupción en el propio espacio-tiempo. Los giroscopios ultrasensibles del telescopio registraron pequeños cambios que coincidían con cada señal emitida, como si algo estuviera influyendo en la estructura de la realidad a un nivel fundamental. No solo rompía las leyes de la astrofísica, las ridiculizaba. Se convocó a matemáticos y físicos. ¿Qué tan útiles eran para analizar los datos? Lo que encontraron no era orgánico, sino que mostraba trazas de intención. Ninguna estrella o galaxia conocida actúa de esta manera. No había jaulas, ni planetas errantes, ni acumulaciones de materia. El ritmo y la precisión eran quirúrgicos, claramente fabricados.
Algunos incluso consideraron que podría no ser una señal de algo consciente, sino algo vivo. Entonces ocurrió lo inesperado. En una inspección de seguimiento realizada exactamente 27 días después de la detección inicial, el equipo del James Webb descubrió un desplazamiento. El objeto, que antes se consideraba estacionario, se había movido no a través del espacio, sino a través de dimensiones. No se desplazó como un cometa ni aceleró como una nave. Parecía parpadear, moviéndose de un lugar a otro, como si se deslizara a través del tejido del universo sin atravesarlo. Reapareció a solo 0,04 de donde estaba. Una fracción invisible a simple vista, pero desastrosa para los hallazgos de los científicos, porque algo que puede desplazarse sin dejar rastro implica que no está limitado por la velocidad de la luz, y significa que no está sujeto al tiempo. El único fenómeno conocido con un comportamiento similar en la teoría cuántica son las respuestas instantáneas a grandes distancias. Sin embargo, esto no era subatómico. Era una estructura del tamaño de una pequeña luna que actuaba como si las leyes tradicionales de la física fueran solo sugerencias. Cuando los astrónomos simularon el movimiento, encontraron algo aún más aterrador. El patrón de sus reapariciones formaba una espiral que apuntaba hacia la Tierra. Después de 4 meses de investigación, el equipo ya no se preguntaba si el objeto representaba una amenaza, sino si tenía pensamiento. Los diseños geométricos alrededor de la anomalía comenzaron a transformarse en estructuras similares a fractales, formas que se repetían y evocaban estructuras biológicas, no huesos ni órganos, sino caminos neuronales. Cuanto más se observaba con el telescopio, más cambiaban los patrones, ajustándose en tiempo real a la orientación y corrección de los sensores, como si se estuvieran acostumbrando a ser observados. Los científicos acuñaron un término escalofriante para este comportamiento: geometría que responde. Algunos incluso sugirieron que el objeto podría ser una antena dimensional única en su tipo, o peor aún, un ser vivo construido que no se mueve, sino que mantiene su posición mientras espera algo. Un modelo de inteligencia artificial entrenado para reconocer los patrones alienígenas en los datos del telescopio se bloqueó, se congeló y finalmente no registró una sola palabra en su informe de error. A pesar de la claridad del mensaje, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Esto no era un descubrimiento, era una respuesta. Tras semanas recolectando más datos, el equipo del Webb descubrió un fenómeno extra, no en el mismo objeto, sino en el campo que lo rodeaba. Un cambio en la radiación de fondo, apenas perceptible al principio, comenzó a manifestarse. A diferencia de los estallidos de microondas cósmicas o de la radiación de fondo de las estrellas, esta señal estaba extrañamente sincronizada con los pulsos del objeto, pero se ralentizaba como si fuera un eco. El análisis espectral confirmó un hecho escalofriante. El mensaje contenía capas armónicas que no deberían estar presentes. Las frecuencias no estaban distribuidas al azar, sino entremezcladas con emisiones que se asemejaban a acordes musicales. Algunos investigadores comenzaron a referirse a ello como la canción del vacío, pero otros no fueron tan amables. Una señal como esta, decían, es casi imposible de generar sin un mecanismo deliberado detrás. No era una formación estelar caótica, sino un patrón diseñado. Aún más inquietante, las armónicas de la onda no eran estables. Reaccionaban ligeramente a los cambios de posición de Webb. Esto llevó a una hipótesis aterradora. La señal no era pasiva, estaba interactuando. Observaba, medía y hacía eco como si su propósito fuera más que solo emitir. Estaba observando. A pesar del creciente pánico tras bambalinas, un equipo de matemáticos conceptuales fue convocado para analizar la estructura numérica de los pulsos. Cuando lo hicieron, todo cambió. Oculto en el tiempo de la secuencia de señales, había un concepto matemático incrustado en una constante que no ocurre de manera natural en los eventos conocidos en todo el universo. La espiral de los números primos. Un conjunto de números primos dispuestos en un diseño en espiral, que durante mucho tiempo ha desconcertado a los mitos
por su extraña conexión con la naturaleza, pero que aquí se repetía con precisión en los intervalos entre las distorsiones de la anomalía. Algunos científicos lo consideraron un lenguaje universal, comparable a una llamada, una piedra de roseta matemática o, peor aún, una identificación. Si esto hubiera sido colocado por alguien o algo, esa firma indicaría que comprendían las estructuras subyacentes de nuestra realidad. Lo que siguió generó aún más temor. Cuando la secuencia se graficó en 3 dimensiones, formó una hélice compleja, casi idéntica a la doble hélice del genoma humano. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando los científicos analizaron los números, se dieron cuenta de que los intervalos variables en el tiempo de los pulsos correspondían a los códigos genéticos utilizados en nuestra propia bioquímica. Algo no solo estaba observando, sabía que estaba observando, y tal vez nos conocía antes de que lo viéramos. Entonces todo comenzó a silenciarse. Los flujos de datos de acceso público de web experimentaron un retraso repentino. Los registros de los observatorios de investigación comenzaron a desaparecer, y destacados científicos involucrados en el estudio de la anomalía empezaron a renunciar a sus puestos. Los comunicados de prensa de las agencias involucradas cambiaron el tono. Antes llenos de entusiasmo y apertura, se volvieron burocráticos, evasivos y vagos. Se supo que numerosas agencias internacionales como la NASA, la Agencia Espacial Europea e incluso organizaciones privadas como Blue Origin y SpaceX fueron convocadas a reuniones improvisadas, no porque representara una amenaza inmediata, sino porque nadie podía confirmar que no estuviera ya presente. Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Era un centinela, una canción o un anuncio? El momento de su descubrimiento era aterrador por sí mismo. Solo apareció después de que desarrolláramos instrumentos capaces de verlo, lo que significaba que o siempre estuvo allí, o esperó hasta que estuviéramos listos. Sin embargo, el aspecto más preocupante fue que las naves espaciales de hace décadas, como Voyager y New Horizons, pasaron cerca de esta región sin detectar nada. Esto indica que el objeto estaba disfrazado para los instrumentos estándar, o, dicho de forma simple, que nada existía allí antes. Como si fallara, el acto final ocurrió en silencio. En el día 48 de la observación dirigida de Webb, justo antes de que el telescopio cambiara a otra región del espacio, algo cambió. La firma de la anomalía desapareció. No había pulsos ni distorsiones, solo estática. Sin embargo, antes de que ese silencio se asentara, los sensores de Webb capturaron una última imagen, un compuesto infrarrojo diferente a todo lo visto antes. No era una sombra, no era una distorsión, era una forma perfectamente angular, simétrica y proporcional, que se asemejaba a un sigilo invertido en el espacio. Duró solo 3 fotogramas, demasiado poco para un decodificado completo. Pero el análisis de inteligencia artificial demostró que la estructura no era aleatoria. Era geométrica, formada por triángulos, líneas y círculos interconectados que componían un patrón recursivo. Luego desapareció. Desde entonces nada ha regresado. Pero los datos permanecen. El silencio permanece, y tal vez lo más aterrador de todo es la posibilidad de que, sea lo que sea esto, no se haya ido. Simplemente dejó de permitirnos verlo. Entonces, ¿qué vio realmente el James Webb? ¿Un observador mudo en la oscuridad cósmica? ¿Una señal destinada a aquellos lo suficientemente avanzados o imprudentes como para notarla? ¿O quizás solo un error que nunca debimos intentar decodificar? Esta es la verdad aterradora. Cuanto más investigamos el vacío, más parece reaccionar. Lo que antes creíamos que era un espacio vacío, ahora comienza a aparecerse como un espejo. Y tal vez, solo tal vez, algo más finalmente nos ha visto mirándolo de vuelta. Esto ya no se trata de descubrimientos en el espacio. Se trata de lo que no podemos entender. Se trata de la posibilidad de que hayamos iniciado una conversación con una mente que no usa lenguaje, sino ritmo, geometría y silencio. Lo peor es que aún no sabemos si está intentando comunicarse o advertirnos.
Lo único seguro es que el James Webb hizo más que solo recopilar datos. Abrió una puerta, y lo que hay detrás podría cambiar todo lo que creíamos saber, no solo sobre el universo, sino sobre nosotros mismos. Si esta historia te inspiró a preguntarte qué hay ahí fuera y qué podría estar ya observándonos, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte para más revelaciones y activar la campana para no perderte cuando el universo rompa su silencio una vez más. Porque esto ya no es una historia de ciencia ficción. Es la respuesta de la ciencia.